A los pies de la estatua de Colón en Mayagüez hemos quedado con Mari Carmen Rubio, una zaragozana que lleva ya 36 años en Puerto Rico. Mari Carmen. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de conocerte. Gracias, igualmente, mucho gusto. ¿Qué tal por aquí? Muy bien, muy bien. Mucho tiempo, ¿no? 36 años, media vida ya, o casi toda. Y lo que has perdido un poquito es el acento. Ya no se me nota, ¿verdad? Un poquitín me queda. Pero sigue siendo baturra. Hasta el tuétano. Bien adentro, bien baturra. Y lo llevo a mucho orgullo. También me siento mayagüezana, también, no te creas. Yo admiro mucho y quiero mucho a esta tierra, pero sobre todo baturra. Nací en la calle Navarra, que mi abuelo construyó esa casa, y después fui a vivir a la calle del Capitán Pina, y luego a León 13. De allí salí casada, con 2 hijas para acá. ¿Y cómo acaba una zaragozana del barrio de las Delicias aquí en Mayagüez? Soy un boricua que llegó allá a estudiar medicina y me tiró un flechazo y allí yo caí como rendidita. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Aquí te presento a unos chicos de la televisión española que hacen un reportaje. Desde Zaragoza venimos. Josian. Mucho gusto. Vienen de Zaragoza. ¿Quién es Josian? Cuéntanos. Josian es el director del coro. Es un muchacho muy tremendo, tremendo. A ti te gusta mucho cantar, ¿no? Me gusta cantar, pero hoy tengo la voz. Precioso, ¿eh? Lo hace muy bien, es una de las solistas principales del coro. Mi papá me cortó las alas, no me dejó ir al conservatorio y siempre me quedé con esas ganas. Pero por lo menos canto. La espinita de haber podido dedicarte a esto, ¿no? Sí, siempre me ha gustado. Yo me escapaba y me iba a Radio Zaragoza a cantar. Y cuando me oían por la radio, mi padre pegaba el grito en el cielo. ¡Pero esta chica, cómo se atreve! Pero aquí canto todo lo que no canté allá. ¡Qué lindo churumbe! ¡Qué lindo churumbe! Nos ha nacido hoy en el portal de Belén. Toitos los gitanos te vienen a visitar. Gitano como ellos te han querido igualar. Bueno, Dani, llegamos a mi casa. Entra que te voy a enseñar para que veas el rinconcito aragonés, sobre todo, español y aragonés sobre todo. Y allí tengo unos baturros, los cabezudos. Tengo aquí una fuentecita también, ¿ves? Con todos los platos de muel, que los he traído todos de Zaragoza. Vemos que las referencias son tremendas, ¿no? A tus raíces, a tu tierra. Ah, sí, olvídate. Es que no se puede. Si eres una aragonesa de verdad, como se dice, eso no lo puedes olvidar nunca. ¿Y cómo fue para una aragonesa pasar, por ejemplo, aquí las primeras Navidades? Ay, horrorosa, porque yo lloraba a lágrima viva. Iba por el mall de compras y cuando yo un villancico, Dios mío, yo me tenía que marchar, porque yo lloraba, olvídate, que yo no podía oír un villancico. Y ya me he acostumbrado. Dani, este es mi marido. Hola, el artífice de que haya una aragonesa por aquí, ¿no? Muy bien, sí. ¿Cómo fue eso? Pues mientras yo estudiaba medicina en Zaragoza, pues nos conocimos y ella buscó la forma de flecharnos. Nos ha dicho que fue un auténtico flechazo, ¿no? Sí, sí, algo así súper. ¿Pero quién flechó a quién? ¿Quién flechó a quién? No, tú. Ah, sí. Tengo magia. Sí. La magia aragonesa, la magia aragonesa. ¿Y cómo fue ese momento de dejar Zaragoza y venirse para aquí? Para mí muy triste, para él muy contento porque se venía para su tierra, pero para mí muy triste. Sí, era difícil, yo lo sabía para ella, pero lo habíamos hablado antes de que nos fuéramos a casar, que le había explicado que yo venía para acá. Eso es verdad. Era mi tierra y quería regresar aquí, trabajar aquí con mi comunidad. ¿Y qué recuerdos tienes tú de Zaragoza? Oh, innumerables. El primer Pilar, primera fiesta del Pilar, fueron bien chocantes para nosotros los que estábamos allí, y luego todo el conocer a los aragoneses que nos brindaron mucha amabilidad, mucho cariño, nos ayudaron. Mari Carmen, ¿y qué es esto que viene por aquí? Una cosita que te vas a comer que va a estar bien buena, ya verás. A estilo criollo. Muy bien. A la parrilla y hecha con un mojito criollo, que te va a gustar, al estilo puertorriqueño. ¿Os suele gustar a vosotros comer este tipo de comida? Sí, yo la como muy a menudo, sobre todo en ensalada me gusta mucho a mí. ¿Y dónde estamos? Estamos en Cabo Rojo, en Joyuda,
en el restaurante Puesta del Sol. Ahí está la isla de los ratones, aquí al fondo, si la ves. ¿Y esto que tenemos por aquí qué es? Arroz y habichuela, que es lo típico de los puertorriqueños, nos encanta comer así, arroz separado con las habichuelas, luego lo mezclamos. Esto es Joyuda, es el mar Caribe, que es un mar pacífico, tranquilito. Vemos mucha fauna, vemos ahí, ¿qué es eso? ¿Una iguana o...? Sí, es una iguana, se llaman iguanas de palo, y ponen huevos, ahí tiene una madriguera y está poniendo huevos. Y bueno, vemos que esto es un sitio privilegiado, ¿no, Mari Carmen? Sí, precioso, precioso. Yo aquí cuando venimos me siento aquí en el balcón o me bajo abajo a tomar sol. La playa no es muy profunda, pero para darte un bañito es buena, a ver si mis hermanos se animan ahora que lo ven. Que vengan para aquí, que ya es hora, que los quiero ver aquí sentados en este apartamento cogiendo sol. Y no nos podíamos despedir de alguien que tiene la voz que tiene. Tú lo que quieres es ponerme a cantar una jota, ¿verdad? Bueno, con lo bien que cantas, ¿te animas? Bueno, pues la canto. Venga. Bueno, pues para ti, Alicia, la palomica. No levantes tanto el vuelo. Palomica, palomica, que te alejas de España.